Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, como parte de nuestra serie Perfiles, estaremos analizando el perfil de Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acompáñanos. Señores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en un programa más de Perfiles, esta serie especial que Estado Crítico y yo le estamos preparando para todos ustedes. Pues sí, llegó el momento de analizar a Andrés López Beltrán. Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el segundo de tres. Andrés ha caminado mucho tiempo al lado de su padre dentro de la política y ha estado sin duda inmerso ante el escrutinio público y ante muchas situaciones que hoy han sido de la opinión pública o de conocimiento de todos nosotros. Andrés nació el 21 de agosto de 1986. Es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán Medina. Su madre, desafortunadamente, en el 2003 falleció y dejó una huella muy profunda en toda la familia. Andy creció en un ambiente político muy intenso, acompañado de su padre y en las diversas campañas y movimientos que culminaron la formación del partido Morena en el 2014. Andy estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, lo que le proporcionó una base académica para su futura participación en la política nacional. Además de la cercanía con la política, Andy ha incursionado en el mundo empresarial. Es fundador y propietario mayoritario de Finca Rocío, que es una empresa chocolatera artesanal. Así le dieron el nombre, pues obviamente en honor a su madre, que se llamaba Rocío. Y también es socio minoritario aquí de una empresa que se llama Vinos Cósmicos, que es una compañía vinícola que fue formada en el 2021. Obviamente estas empresas reflejan un poco la diversificación de los intereses de Andy mucho más allá de la política. Vamos a entender y un poco más allá del éxito de las operaciones de estos, han sido parte del escrutinio público y de su conexión familiar. Vamos a hablar ahora de Andy y su inmersión en la política. Inicialmente Andy había mantenido un perfil bajo, y habría que decirlo así, desde el momento en que toma posesión su padre como presidente en el 2018. Andy había mantenido un perfil bajo. La participación de Andy en la política se había vuelto, pues con el paso del tiempo, mucho más evidente. Y en las elecciones Andy se encargó de la conformación de los comités de promoción y defensa del voto de la campaña de su padre en la Ciudad de México, lo que claramente a Andy le daba una capacidad de maniobra interesante, poder saber de primera mano cómo estaba. Recordemos que en aquella elección Ciudad de México era digamos que un bastión muy importante, o quizá el bastión más importante, en donde realmente Andrés Manuel López Obrador logró consolidar el movimiento de regeneración nacional, ahora un partido político llamado Morena. Pero realmente fue aquí, en los grandes esfuerzos de Andrés Manuel en Tabasco y a lo largo de toda su vida política, en donde empezó en el PRI y todos estos andamiajes que ya todos conocemos. Finalmente la Ciudad de México es la que le daba a Andrés Manuel el apoyo a toda esa narrativa, toda esa base política que tenía ya muy permeada, en el electorado. Entonces, pues bueno, no era de ninguna sorpresa saber que la parte quizá más importante y coyuntural de poder diseminar, digamos, el mensaje del aquel entonces candidato a la presidencia y luego presidente, que fue su padre,
pues bueno, era importante que se quedara a cargo de Andy. Al tiempo, pues Andy tuvo muchas cosas durante la gestión de su padre. La verdad es que lo había colocado en muchos momentos en el centro de decisiones estratégicas o que acompañaban, aunque quizá nunca fue digamos, del dominio público. Pues era sabido por muchas personas que Andy operaba ciertas cosas y hacía sobre todo el tema de todas las controversias y estas acusaciones que se desataron en torno a Andy por la red de corrupción que había generado. La figura de Andrés López Beltrán, pues evidentemente se hizo cada vez mucho más polémica. Había investigaciones periodísticas que señalaban que amigos muy cercanos a Andy habían obtenido contratos millonarios en el gobierno federal. Una de estas investigaciones reveló una red de empresas que habían estado o estaban dirigidas por amigos muy cercanos de Andy, en donde tenían, pues bueno, contratos millonarios, en algunos contratos con la Conagua, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, la SEDATU, etcétera. También, no sé si recuerdan, por ahí una de las constructoras había tenido una controversia porque se detectaron irregularidades por 197 millones de pesos en la remodelación del malecón de Villahermosa, Tabasco, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas, en cuestión de balastros y demás, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Evidentemente todas estas acusaciones fueron negadas por Andy y por su hermano Gonzalo, Bobby, que es el último. Digamos que ninguno de ellos se salva de señalamientos de corrupción durante el mandato, la administración de su padre. Final de cuentas, pues bueno, luego quisieron hacer o tratar de desacreditar este tipo de cosas con investigaciones, tratando de más o menos socavar, digamos, a la prensa crítica con la prensa afín, digamos, al movimiento de Morena. Pero lo que cabe señalar aquí en el tema es cómo Andy ha logrado, en principio, sacudirse todas esas acusaciones, o digamos lo que si no se ha sacudido completamente de las acusaciones y han quedado en evidencia, digamos, con pruebas, con contratos que suceden con este tema, sobre todo con aquel empresario que pareciera ser como el líder, digamos, de la red de corrupción, este empresario Amílcar Olán. Amílcar, pues bueno, tuvo una historia, era un empresario que prácticamente no había indicios de que fuera un empresario muy, muy exitoso, y de manera sorpresiva, y aquí es donde llama mucho la atención, pues de repente se vuelve un empresario muy prominente. Han habido varios audios, varios videos de escándalos sobre que hablaban con una persona y con otra, con gente de la defensa, con altísimos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente para lograr esa parte de lograr contratos y lograr situaciones que evidentemente beneficiaban a Andy, quizá a sus hermanos y quizá al mismo expresidente. La verdad es que es una aseveración complicada, pero bueno, pues todos podemos tener, digamos, una base de pensamiento en saber que, pues bueno, esto evidentemente no creo que el presidente en aquel momento haya dejado pasar por alto o no se haya enterado de estas situaciones. A mí me parece que pues quizás sí estaban enterados y quizás las cosas salieron un poco mal cuando salieron a la luz pública. Andrés López Beltrán, después de toda esta serie de acusaciones, me parece que hicieron pues muy bien, se alejaron un poco, era la última parte del mandato de su padre, no querían generar ninguna controversia mucho más allá de la que ya había, y en donde fue realmente señalado el presidente, y el presidente en aquel momento dijo, bueno, pues si tienen algún tipo de acusación en contra de alguno de mis hijos, pues lo tienen que probar. Claramente él dijo, yo solo veo por mí
y por su hijo, el menor, que en aquel momento, por una situación también de que estaba, digamos que muy expuesto a los medios de comunicación y lo demás, pues bueno, decidieron mandarlo a estudiar fuera de México. Andrés Manuel López Obrador, en su momento cuando era presidente, evidentemente defendió públicamente a su hijo y a todos sus hijos, rechazando este tipo de acusaciones y señalando que no había ningún tipo de prueba en donde lo pudieran señalar, y que en caso de que lo estuvieran, pues bueno, que presentaran las personas las pruebas y no nada más era una denuncia. Me parece que fueron denuncias por parte de un medio de comunicación. Sin embargo, pues bueno, no hemos visto a ninguna persona detenida, a ninguna persona implicado, y me parece que en este momento ya va a ser todavía muchísimo más difícil poder hacer que estas acusaciones puedan generar que se lleve a cabo un procedimiento en contra de cualquiera de los que están aquí nombrados. Después Andrés López Beltrán, de una manera muy sagaz, una vez terminando el mandato de su padre, decide tomar, digamos, la decisión de adherirse ahora de manera ya completamente activa a la vida política de nuestro país, siendo ni nada más ni nada menos que el secretario de Organización Nacional de Morena. ¿Qué ha sucedido en esta parte de ser el secretario de Organización de Morena? A ver, los partidos políticos tienen varias partes, digamos, coyunturales, pero estructuralmente hablando, quizá esta es la más importante. La dirigencia de un partido político puede ser importante quizá en la exposición pública, en poder detener las declaraciones, poder argumentar contra los otros partidos políticos, y digamos que es una posición más política de poder, ¿cómo lo puedo decir? De poder tener, digamos, ese juego político de declaraciones y saber que lo que sí está bien, que se está haciendo bien con el partido, cómo han ganado, números y demás. Pero la parte importante y, digamos, medular es la Secretaría de Organización, y digo por qué. La Secretaría de Organización de cualquier partido político es la que tiene la continua comunicación con los personajes que son la estructura del partido, es decir, la estructura electoral. Y aquí es a mí donde me parece muy muy importante, para que se sienten algunos precedentes que ustedes seguramente ya se están imaginando, pero sí, claro, el tema de tener la estructura de Morena, que hoy es el partido, pues lo puedo decir con todas sus letras, el partido hegemónico, el que tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, ahora tiene una gran injerencia para el poder judicial. Imagínense nada más la maquinaria que hoy tiene electoralmente Morena para poder ganar gubernaturas, candidaturas de todo, diputados locales, federales, evidentemente gubernaturas, cabildos, etcétera. Imagínense la posición que sea. ¿Cómo deja esta situación políticamente parada a Andy en este momento, siendo el secretario de organización, siendo hijo de quien es, el padre, digamos, del movimiento de Morena? Pues la verdad es que para mi parecer esto solamente tiene un sentido y tiene un perfil electoral en miras al 2030. Aquí seguramente se irán preparando varias suspicacias de muchos de ustedes, porque hay figuras que llevan mucho más tiempo en la política, pero en el peso que tiene Andrés López Beltrán, siendo hijo de quien es, habiendo sido tan polemizado, después de fuertísimas declaraciones, haber salido, pues no sé si bien librado, pero por lo menos no con algún tema legal pendiente o algún citatorio por parte de los demás. Es decir, ha logrado tener una fuerza muy muy importante. Andrés, sin duda, hoy es uno de los personajes pues más importantes, y yo podría decir que más influyentes de la política nacional. En recientes ocasiones vimos inclusive en aquel evento en donde vino una
pues digamos un desaire a la presidenta, en donde estaban varios personajes de la vida pública. Estaba Adán Augusto, Luisa María Alcalde, y se estaban tomando una foto con Andy. Bueno, no le dieron la importancia a la investidura presidencial que hoy tiene Claudia Sheinbaum. O sea, a mí me parece que en todo este tipo de entramado, Andrés López Beltrán tiene un peso muy potente adentro de Morena y seguramente será uno de los personajes de los que se va a seguir hablando durante todo este tiempo. En la posición tan estratégica que tiene Andy en el partido de Morena, con el apellido, con todo el background, digamos, político que Andy López Beltrán tiene un gran capital político para ser uno de los grandes jugadores de la política actual y futura de nuestro país. Ya veremos en su momento, hace falta muchísimo tiempo, apenas estamos iniciando un sexenio, pero definitivamente este tipo de situaciones y este tipo de personajes se van construyendo a lo largo del tiempo, así es que yo no descarto la posición de Andrés López Beltrán como quizá uno de los jugadores más importantes. Creo que también Andy, a través de su inteligencia, porque me parece que es un tipo inteligente, ha logrado poner a todo mundo dentro de su o a su favor. Y quiero hablar con esto, evidentemente con Adán Augusto, evidentemente con Ricardo Monreal, por supuesto Luisa María Alcalde, con la que también empezó junto con este movimiento, de la cual también tendremos algún programa mucho más adelante. Pero definitivamente Andy ha logrado jugar muy bien. Y pues bueno, cómo no, tiene una persona que le enseñó muy bien a hacer política. No sé si esté bien lo que esté haciendo. Me refiero a la parte de los contratos y a todas estas controversias por las que ha sido señalado. No soy yo quien lo va a decidir porque no soy ningún juez, pero definitivamente en la parte política y estratégica de cómo ir y cómo generar un acompañamiento para un proyecto político, me parece que Andrés López Beltrán lo tiene. No puedo hablar igual de sus hermanos. Definitivamente me parece que Andy es la figura medular de esta parte. Vamos a ver cómo se empieza a mover los tableros políticos un poco más adelante, pero sin duda un hombre joven que puede llegar a ser una figura muy importante en la política nacional. Definitivamente Andrés López Beltrán me parece que tiene miras y tiene deseos políticos para dentro del mediano plazo. Y vamos a ver cómo se van construyendo las cosas en torno a Andrés López Beltrán. Sin duda un hombre, un perfil político importante, de los cuales dará muchísimo más de qué hablar más adelante. Pues amigos, esto fue todo el día de hoy. Un programa sin duda interesante, saber quiénes son esas personas que hoy están dictando la agenda pública de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo, denle like, recibo sus comentarios. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.